Convergencia nuevamente. Adriana, Lourdes, Juan Carlos, Maggie, Nora, Noel, Alejandra, María Constanza. Bueno, Beatriz, Ana. Bueno, nuevamente acá, en estos jueves de Convergencia. Hoy, en un jueves para sacar lapicera y papel. Lo tenemos a mi querido David Rosenstein. David, aparte de todas las particularidades que tiene, ya lo hemos hablado, David representa una línea de pensamiento en homeopatía, discípulo de muchos maestros como fue David, pero sobre todo de la doctora María Clara Bandoel, y con una mirada de la doctrina y de los medicamentos bien especial, bien especial. Una lectura que hace David de los remedios a través de una sistemática que nos permiten comprender los medicamentos también de otra forma, ¿no? La homeopatía tiene esa cosa maravillosa de, hola Daniel, ¿cómo estás? Liliana. Tiene esa cosa maravillosa de ser tan universal que uno encuentra siempre lecturas cada vez más profundas a los mismos remedios. Los remedios que uno ya conocía, uno dice, bueno, y se puede leer también desde un lugar diferente. Eso es lo que nos trae David a todos nosotros, que creo que se fue salió de la pantalla, a ver si se desconectó, seguramente ahora se va a volver a conectar. Tiene esa posibilidad de leer el remedio de otra manera. David es una persona, por otra parte, muy religiosa, que le da también una lectura muy especial de la homeopatía desde la Torá, donde él es un gran estudioso de la Torá. Así que bueno, con todo eso nos va a hablar y encima nos va a hablar de un presidente, ¿no? De las características de un presidente. Yo no sé si estás, David, por ahí o te desconectaste. Se desconectó. Bueno, vamos a esperarlo a que venga. Bueno, antes que todo le voy a contar algunas novedades que hay de la universidad para más adelante. En junio hay un taller, un sábado, un taller donde la doctora Varela y el doctor Matías Lainz van a hablar sobre los medicamentos de los cuadros respiratorios, sobre todo, ¿no? El botiquín de los cuadros respiratorios. Y al otro mes, en julio, el 6 de julio, que es sábado también, va a haber un taller sobre la salud intestinal, ¿no? La importancia que tiene la salud intestinal. A ver, me están llamando por acá. Sí, ahí está entrando David de nuevo. La salud en el intestinal respecto de esa otra parte que nosotros en general descuidamos con la homeopatía, que es la alimentación. ¿Cómo hacer una alimentación lo suficientemente nutritiva y que cuide nuestro intestino, que es como nuestro otro cerebro? El intestino hay que verlo como eso, ¿no? No como un depósito de lo que ya no se necesita más, sino como un cerebro que maneja nuestra relación con el medio y con lo que incorporamos y tenemos que desechar del medio. Y por otra parte, en mayo estamos trabajando ya hace un tiempo con Matías Lainz, como hicimos ¿se acuerdan ustedes en el 2020 con el respecto al COVID-19? Bueno, estamos preparando el botiquín homeopático para el dengue, ¿no? El dengue tiene acá tenemos un especialista en dengue como es el doctor Daniel Lillo, ¿no? El dengue tiene una característica que hay que medicarlo homeopáticamente de entrada, no se puede esperar. No se puede esperar, porque la espera en el dengue de 24 a 48 horas por ahí son definitivas. Entonces el dengue, antes que se produzca todo lo que provocan los microturos, etcétera, etcétera, hay que de entrada atacar. Entonces las personas tienen que tener un pequeño botiquín
para saber inclusive qué remedio tomar antes de que aparezca el homeópata. Porque resulta que el primer sábado, se enferma una persona de dengue y el homeópata dice, no, un cuadro característico de Eupatorio, vaya y compre Eupatorio, y lo tiene por ahí el lunes o martes el Eupatorio. Y en ese tiempo el dengue arrasó. Entonces Hering hay un libro de Hering que fue uno de los grandes maestros de la homeopatía, inmediatamente posterior a Hahnemann, que él creó un libro de homeopatía familiar donde daba toda una serie de datos de lo que podía hacer la persona sobre sí mismo antes de que llegue el homeópata. Claro, en aquel momento por ahí el homeópata tardaba 1 o 2 días en llegar para ver un paciente en su cama, ¿no? No había estos medios de comunicación. Pero la idea sigue siendo la misma, ¿no es cierto? El paciente no puede debe poder saber hacer algo previo al contacto con el homeópata, porque por ahí el contacto con el homeópata lo tiene, pero no tiene el remedio, pues lo tiene que comprar en la farmacia, ¿no es cierto? Bueno, de eso vamos a hablar, vamos a hacer un taller con Matías en el mes de mayo. Bueno, ahí estás, David. Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, te estamos esperando con ansiedad. Bueno, un saludo a todos, en especial a los integrantes de la escuela, realmente, de la universidad. Bueno, vamos a tomar este tema nuevamente, vamos a retomar esta charla. Y yo hice hincapié un poquito para explicar a los que no nos escucharon en alguna oportunidad sobre el método de llegar al medicamento homeopático. En la exposición anterior brillante de Marcelo, Marcelo decía que sería necesario que todos los homeópatas lleguemos a un diagnóstico, al mismo diagnóstico. Y yo entiendo que los homeópatas a veces no llegamos a un mismo diagnóstico porque no alcanzamos a ver qué es lo digno de curar, qué hay que curar en cada paciente. Si uno entiende en realidad qué hay que curar en cada paciente, que no es fácil, pero tenemos que hacer el esfuerzo para entender, vamos a llegar a un mismo diagnóstico y vamos a esperar una ley de curación. La homeopatía nos da, gracias a Dios, nos da principios y leyes. Nosotros sabemos que hay cosas que no pueden pasar, que el paciente se debe curar de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, y lo último que apareció tiene que ser lo primero en curarse. Si esto no pasa, no está fallada la homeopatía ni el paciente, estamos fallados nosotros. Elegí dos policrestos conocidos, fáciles, que son de la práctica diaria, pero en realidad los maestros decían que los policrestos los dan los que más saben o los que menos saben. Y me pareció interesante elegir estos policrestos para ver bien cómo se aplica bien el método. Voy a hacer una breve introducción para confirmar un poquitito este método, porque cada vez que lo estudio más, le encuentro más similitud a lo que yo estudio también de la Torá, ¿no? De la Biblia. Kent en sus escritos menores decía que el homeópata debe saber teología, que es la relación del hombre con Dios, del conocimiento de Dios y del hombre con Dios. Entonces, el método, que fue un método que lo aprendí de la doctora Manduel, habla de dos puntos fundamentales. Habla de la perfección perdida y la perfectibilidad coartada. Por muchos años yo escuchaba esto y digo, bueno, esto debe ser así, así es, no entiendo por qué, pero es un buen ordenamiento de la patogenesia para poder encontrar el medicamento. La Torá afirma explícitamente que Adán recibió la orden de no comer del árbol del conocimiento. De acuerdo con la Kabbalah, la prohibición incluía el árbol de la vida. Solo hasta la puesta del sol, la llegada del primer Shabbat. Así Dios colocó a Adán en el paraíso para darle la oportunidad de alcanzar la más elevada espiritualidad. El árbol del conocimiento correspondía al cuerpo y el árbol de la vida correspondía al alma. Por eso la misión de Adán era transformar el cuerpo en alma. La desobediencia hizo que perdiera esa perfección, perfección perdida del